Bueno, hoy día en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, el ICAES, hemos seleccionado a otro personaje histórico importante de nuestra era contemporánea, el ex senador don Carlos Bombal, que lo tenemos aquí en pantalla, con el cual queremos hablar un poco sobre su época, sobre nuestra época, sobre el periodo de la época de Frei Montalva, de Salvador Allende, del gobierno militar, del periodo de la transición hacia la democracia. Y tenemos la suerte de tener a Carlos Bombal, que ha participado en todos estos periodos intensamente desde su juventud, cuando le tocó ver toda la reforma agraria y las gestiones de Eduardo Frei, y toda esa revolución política que hubo, que derivó en la elección de Salvador Allende con 36,6% de los votos, aproximadamente un tercio del electorado nacional, pero él salió presidente y empezó un proceso revolucionario que nos llevó a casi la destrucción del país, casi una guerra civil. Y después viene el gobierno militar, donde Carlos Bombal tuvo un rol importante participando hasta que vuelve a la democracia y él es nombrado diputado, senador, y tiene una trayectoria sumamente importante. Entonces, Carlos Bombal, muy bienvenido al ICAES, a esta entrevista. Y te queríamos preguntar primero, si te parece, un poco sobre ti mismo. Estos son 4 bloques de 20 minutos. Este primer bloque, con esta presentación, te vamos a preguntar un poco sobre tu vida, sobre tu familia, tus padres, tu niñez, dónde estudiaste, el colegio, en fin, cómo te interesaste por estudiar leyes y tu periodo en la universidad, en fin, que nos cuentes un poco de eso. Y después también algo de tu familia, tu mujer, tus hijos, y cómo te has desarrollado después en la vida afectiva y familiar. Muchas gracias, Daniel. Un honor para mí estar participando con ICAES y contigo, especialmente con quien nos unen lazos entre familiares y de mucha amistad, desde luego. Eh, un agrado estar con ustedes. Y bueno, a ver, mi, contarte que en fin, me eduqué en los padres franceses, los Sagrados Corazones de Alameda, donde ingresé ahí siendo muy niño, a los 4 años nos 4 años, matriculaban, ¿no? a los 4 años nos matriculaban, claro, yo terminé el colegio a los 16 años. Qué Eh, notable. así era un poco la cosa antes, pero en fin, no habían estos pre-kinder, estas cosas. Pero, en fin, una época muy feliz en un colegio estupendo, rodeado del afecto y el cuidado de magníficos sacerdotes y de magníficos profesores, ¿no? El recuerdo de los padres franceses de Alameda que ha marcado muchas generaciones, eh, generaciones muy notables de grandes académicos, servidores públicos, hombres de gran interés para la sociedad chilena, porque había una formación ahí muy rigurosa, muy severa, muy afectuosa de parte de todos los que componían esa comunidad maravillosa de religiosos, los Sagrados Corazones. Hay que recordar al padre Carlos Schneider, por ejemplo, que fue una figura emblemática del colegio, un hombre con el que me unió una gran amistad, el padre Damián Simon, con su academia literaria esplendorosa, en fin, el padre Marcos Levars, en fin, y una cantidad de sacerdotes que sería larga la lista de nombrar, ¿no? Además de profesores estupendos como Galvarino Peña, Luis Órdenes, en fin, hombres que había un ambiente en el colegio, un ambiente muy extraordinario, muy bueno. Ahí recuerdo, por ejemplo, como anécdota del colegio, que puede venir también aquí a la actualidad que estamos conversando, un alumno muy aventajado y claro, mayor que yo, era Jaime Guzmán Errázuriz, que Nada menos. tenía la particularidad, Jaime, de ser un hombre muy brillante ya, en aquel entonces de niño, y que asistía poco a clase, porque circulaba en la academia literaria y siempre estaba eximido de todos los exámenes y gozaba de un gran afecto de todos los padres y los profesores, porque era tan talentoso que le permitían ciertas licencias a Jaime. Jaime, como digo, aparte que, claro, asistía regularmente a clases, pero era frecuente verlo
los pasillos y nos impresionaba, y mucho en la academia literaria, muy preocupado de estar con los padres profesores de filosofía, los profesores de historia. ¿Ah? Entonces era un hombre recuerdo yo de la época de Jaime el Colegio como un personaje, todo un personaje. En fin. Y así tantos más, un Alberto Chegaray, que después fue ministro de la vivienda del presidente Elwin, también. Y así, bueno, hay Alberto fue el alumno más brillante del colegio en su época. Y bueno, como te digo, gente de toda muy interesante y de de mucha profundidad, ¿no? Era un colegio que tenía formado muy bien, ¿eh? En fin, ahí, Oye, Carlos, y si te puedo preguntar un poco sí, sobre tus padres, bueno, eh, tu padre, tu madre, tus comentar, hermanos. No sé si tenías hermanos, mi padre, hermanas. mi padre Carlos Pompal Prieto, mi madre Isabel Odaí Carballo, eh, de Viña, ambos, pero ya se habían radicado en Santiago. Tengo cuatro hermanas mujeres y con mis padres fue una vida muy grata, ¿eh? Padres muy preocupados permanentemente de nosotros. Fuimos rodeados del cariño de ellos en todo momento, de una muy buena formación, de una muy austera formación. Mi padre era un hombre muy austero, no era un hombre de fortuna, era un hombre que trabajaba intensamente, trabajó en Cemento Melón y trabajó en otras compañías. Mi madre, una mujer muy abnegada, muy encantadora, preocupada de nosotros, y con abuelos, dos abuelas maravillosas que vivían ahí en el barrio República, de manera que me era todo muy próximo en el colegio a mí y me crié en todo ese mundo del Santiago Centro, de la calle Brasil, de la calle Sací, de la Avenida España, en fin, la Avenida República, Brasil, el pasaje República. Y ahí había muchos alumnos, los padres franceses, de manera que era una juventud una niñez y una juventud muy entretenida. Mis dos abuelas, como digo, viviendo ahí en el pasaje República, donde yo almorzaba todos los días, no viviendo ahí, nosotros ya vivíamos en otro lugar, había nacido yo ahí, pero nos habíamos cambiado al barrio del Golf. Así que toda mi infancia transcurrió ahí rodeado de afectos y de amigos muy entretenidos que eran toda esta comunidad que funcionaba en torno a los padres franceses, ¿eh? Del Colegio Alameda. Así que es una época muy interesante, muy entretenida y recuerdo grandes recuerdos por haber sido muy bien cuidado por mis padres, por haber sido muy bien formado por mis padres, con esmero de parte de ellos. No sé qué tan formado resulté, pero quien espero le pusieron un esmero muy grande. Así que una gratitud enorme y un cariño enorme a mis padres, ¿no? Tú me contabas el otro día que por el lado Prieto tenías un antepasado que había luchado en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y que había sido la mano derecha del general Manuel Bulnes. Cuéntame un Exactamente. poco de eso que me llamó la atención, encontré muy curioso. Claro, mi tatarabuelo era el general Nicolás José Prieto Herrera, que era casado con Adela Díaz de Valdés, nieta de doña Javiera Carrera. Nada ¿Eh? menos, mira, ¿eh? Claro, y entonces ahí yo tuve, digamos, él fue un general, ayudante del general Bulnes, que estuvo en la batalla de Yungay y en Cachi, tuvieron esas dos batallas. Y bueno, de él tengo referencias, pero no todas las que quisiera. Incluso estuve indagando un poco más y quedaron de entregarme más datos a instancias del otro día. Estuvimos conversando este tema a nivel familiar con autoridades del ejército y me estaban recabando una cantidad de información sobre su pasada por el ejército. ¿Ah? Y mi bisabuelo, hijo de él, fue don Víctor Prieto Valdés, que fue un personaje bastante ilustre acá, donde me encuentro en este momento, en la ciudad de Viña, que fue un gran político y un hombre muy dotado de cualidades sobresalientes y sobre todo un gran servidor público. Su muerte fue recordada y tengo grandes columnas ahí que se escribieron cuando muere él
eh, y que fue a su vez como el padre de mi padre, porque mi padre perdió a su padre siendo muy niño, de manera Ah, de mira. que se Ya. educó con su abuelo. Ah, Y, mira. y don Víctor para mí ha sido también, como al haber sido el abuelo de mi padre, casi un abuelo mío. Un Así que no lo referente. conozco realmente yo. Interesante. ¿Y tus hermanas son mayores o menores que tú? Eso ¿Casadas? se enojarían si les digo que son mayores. ¿Ah? Ah, ya, Claro, ya. tengo tres hermanas mayores, ¿ah? Y una menor. Ya. Y mis hermanas también encantadoras personas con sus lindas familias. Lamentablemente mi hermana mayor ya perdió a su marido, que falleció, ¿ah? Que era un gran agricultor, un tipo muy encantador, Mario Costa. La Mónica, la segunda de mi hermana, es casada con Andrés Egaña, que fue diputado, ¿ah? Y un hombre muy vinculado a la televisión, a Canal 13 y después Canal 5 Concepción, que le tocó formarlo, mi hermana Patricia, que es casada con el abogado Sergio García Valdés, y mi hermana Carmen Paz, que es soltera. Ah, Mujeres muy encantadoras que tienen sus lindas familias y con ellas sí, tenemos, yo conozco a Sergio García Valdés. Sí. ajá, claro, Delgado, alto, gran abogado. ¿Ah? abogado, sí, gran Sí. abogado y además un hombre Gran que patriota. gran patriota, que abraza causas con mucha pasión y las defiende con mucha hidalguía. Y sobre todo, en Sergio yo admiro mucho que tiene una gran capacidad, diría yo, una gran capacidad de jurídica, un buen jurista, es un muy buen litigante, un hombre muy ilustrado. Su abuelo, don Salvador Valdés Morandé, fue un insigne personaje chileno que en Sergio generó una fuerza muy grande. Esa fuerza combativa le viene, yo creo que de su abuelo, don Salvador Valdés, una bellísima persona. En fin, pero no creo que interese tanto. No, pero es Eh, interesante conocer tu historia familiar y también me gustaría que nos contaras sobre tu mujer y tus hijos. No sé si tienes hijos, claro, si están casados, si tengo, tienes nietos, no sé. ¿Ah? estoy casado con Mónica Molina Villaseca, eh, que es la única mujer de cinco hermanos y una familia muy encantadora. Mi suegro fue el arquitecto Eugenio Molina Morel y mi suegra, doña Mónica Villaseca Osa. Y con ellos, bueno, no están tampoco, ya ellos partieron, pero fueron personas que influyeron mucho también en mi formación y en mi vida, ¿eh? Porque yo tengo ya 46 años de casado y más unos tantos de pololeo, de suerte que fue un momento muy grato toda esa vida, la vida del pololeo, la vida del noviazgo y el matrimonio, con quien tuve dos hijos, Mónica, mi hija, que es historiadora, Ah, y interesante. sí, es historiadora de la Universidad Católica, ella, y además hoy día tiene una editorial. Ella es profesora en la Universidad Católica en este momento y su pasión es la literatura. ¿Ah? Ella es incluso autora de un libro infantil y tiene una editorial que se llama la Editorial Liebre, con una socia que están realizando un proyecto muy exitoso en la edición de libros para niños. Ella participa en el proyecto Lector Infantil, ha trabajado en el Ministerio de Educación, en la formación de profesores para que puedan enseñar a leer a los niños. Y su pasión es muy grande por la literatura y por la educación. Ella está muy abocada a la educación. Se inició educando a profesores en los campamentos y ahí fue evolucionando. Hoy día acaba de llegar de la Feria de Guadalajara, donde presentaron sus libros. El año pasado estuvo en Bolonia, en la Feria de Bolonia. Y Ya. bueno, desarrolla con pasión su actividad editorial, su actividad formadora de docente en la Universidad Católica y su tarea de historiadora también le complementa mucho. Y Carlos Santiago, mi segundo hijo, es arquitecto, es socio de la constructora Molina Morel, que era de mi suegro, digamos,
Amén. y participa en desarrollo y en gestión inmobiliaria. Tengo 6 nietos muy encantadores, 3 y 3, 3 de Carlos, 3 de Mónica, 3 hombres, 3 mujeres, así que está bastante equilibrada la cosa. Nietos muy encantadores que son muy, muy buenos alumnos, muy bien formados también, formados en la escuela del rigor, ¿ah? Y de la austeridad, que eso es lo más importante. Fantástico, Carlos. Qué interesante tu familia y qué extraordinario tener estas familias tan estables y tan formales, tan tradicionales, que se echan tanto de menos hoy día con toda esta crisis que hay en Chile y en el mundo, ¿no? De la familia. Así que bueno, encantado con todo lo que nos has contado. Queríamos preguntarte un poco sobre tu visión del Chile de la época de Frei, Allende y todo ese periodo convulso que te tocó probablemente en el colegio, la época de Frei y en la universidad, la época de Allende, y toda esa crisis que vino, que casi llegamos a la guerra civil, en fin, la transformación que se hizo durante el gobierno militar, que modernizó Chile y que lo lanzó a un crecimiento extraordinario y que nos llevó a la larga a ser el país más desarrollado de Iberoamérica, ¿no? Después de algunas crisis que hubo entre el año 73 y 75, que vino la crisis mundial, que nos afectó además de la crisis que veníamos trayendo de Allende. Y después, entre el año 81 y 84, hubo una segunda crisis mundial que afectó brutalmente a Chile, pero de la cual el gobierno con mucha firmeza logró salir a partir de fines del año 84, y al 85 estábamos creciendo a la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental, y esa tasa de crecimiento se mantuvo hasta el 90, cuando el gobierno ordenadamente entrega el poder después de hacer los plebiscitos, las elecciones presidenciales, incluyendo el plebiscito de la Constitución, todos los cuales los militares respetaron, a pesar de que ellos habían sido derrotados en su postura, y entregaron ordenadamente el poder. Pero me interesa mucho que nos cuentes cómo viste tú el periodo de Frei, de Allende y la transición en el gobierno militar. Bueno, el periodo de Frei a mí me pilla en la época de estudiante de colegio, en que, claro, uno ahí apreciaba eh, que que existía un cambio en la sociedad chilena. Es que es curioso cómo se origina, ¿no es cierto?, este gobierno de Frei, salido el gobierno de don Jorge Alessandri. eh, los candidatos a la presidencia de la República eran Julio Durán, Salvador Allende, Eduardo Frei. Se produce el famoso naranjazo de Curicó, que tú te recordarás, ¿no es cierto?, en que el diputado Naranjo en una elección complementaria arrasó, ¿eh? Hombre de las filas socialistas, arrasó, y eso provocó un terror en todas las fuerzas de derecha que dijeron: aquí se nos viene, ya en aquel entonces, el 64, Salvador Allende va a ganar la presidencia, y se produce esta cosa tan eh, eh, históricamente tan compleja, y hoy día mirada con la perspectiva de historia más todavía, en que una derecha panicada corrió a sumarse a Eduardo Frei Montalva porque era la manera de salvar a Chile. ¿Ah? Ese gesto de esa derecha, que incluso dejan en muy mal pie a su candidato, que era don Julio Durán, un gran político chileno. Gran eh, candidato. claro, ¿ah? Julio Durán lo dejan de lado, esperando tal vez tener una retribución de las fuerzas políticas a las cuales se sumaban los votos de derecha para parar a Allende en aquel momento. Y la democracia cristiana, en ese momento que iba con gran impulso, lejos de ofrecer a la derecha una participación en el gobierno, eh, prácticamente la desprecian, ¿ah? Y arrasan en la elección del año 65, en que prácticamente con el triunfo que había tenido Frei Montalva el 64, viene la elección parlamentaria del 65, sacan los 82 diputados, y de la derecha prácticamente no queda nada, desaparece el Partido Liberal, el Partido Conservador queda con 3 diputados, si mal no recuerdo, Fernando Maturana, Gustavo Monkever, y el tercero era Venancio Coñopán, que era un conservador de la zona
Temuco, ¿no? Y bueno, y ahí entonces, en una situación desenfrenada que se produce en ese momento, apretan los aceleradores, la democracia cristiana ya, y empieza todo el proceso de la revolución en libertad, ¿no es cierto? Que así le llamaban. ¿Ah? Y ahí viene ya como un quiebre, el primer quiebre, diría yo, de esta sociedad que venía de un cierto orden radical, conservador, con gobiernos como el de Ibáñez, González Videla, Juan Antonio Ríos, hacia atrás. Hay un punto de inflexión, un cambio, y del gobierno de don Jorge Alessandri se pasa al gobierno de Frei Montalva en un ambiente revolucionario, ¿no? Revolucionario, pero naturalmente que no una revolución desenfrenada marxista, sino que justamente para atajar este avance de la sociedad chilena que venía marcando una tendencia hacia un socialismo de izquierda. Entonces, mirado en la perspectiva también hoy día, había un momento de cambio político ahí en Chile y no, tal vez el sector de derecha no supo leerlo bien, se apanicó, se asustó ante el temor de una inminente salida de Allende y sin perspectiva en un clima de guerra fría, en un clima mundial bastante precario, en una economía también muy precaria la chilena, se dio paso a esto que prácticamente fue el principio del fin o de la destrucción de la sociedad como la entendíamos cuando se vino encima la reforma agraria. Reforma agraria que se había iniciado, sí, ya con el gobierno de Jorge Alessandri, que la calificaban como la reforma del macetero, que así le llamaron, porque no permitía grandes expropiaciones, pero con Frei ya se desencadenan expropiaciones más grandes, y ahí viene, diría yo, la destrucción de la sociedad agrícola chilena, y lo que se produce un efecto muy importante que ante el abandono de la gente en el campo que va hacia las ciudades, y particularmente la región metropolitana, Santiago, se ven impactadas por el éxodo de la gente del campo en la ciudad, lo que generó todo tipo de problemas que no fueron bien resueltos en su momento, y ahí empiezan a emerger la precariedad de las viviendas. La gente llega a Santiago a vivir en condiciones muy precarias, empiezan las poblaciones, Poblaciones callampas, ¿no? claro, empiezan poblaciones callampas que se le llamaban en esa época, ¿no es cierto? Santiago contaba con poblaciones muy interesantes en distintos barrios de Santiago, la población de los ferroviarios, la población de los de sectores industriales, las poblaciones de la papelera, por ejemplo, que eran empresas grandes, tanto las estatales como las privadas, que a su gente le proporcionaban una vivienda muy digna. Había poblaciones la población Sumar, de todo el mundo textil, en fin, la población Yarur. Había una cantidad de barrios en Santiago organizados en torno a una fidelidad muy grande de los empresarios de la época, tanto estatales como privados, en que le procuraban a sus empleados, sus trabajadores, condiciones muy dignas de vivienda. Bueno, estas poblaciones que formaban parte de la vida de nuestra ciudad se ven de alguna forma impactadas por la llegada de mucha gente, aparte del crecimiento creativo de la población, sin duda, pero de mucha gente que venía del campo con una cultura distinta, eh, sufren bastante su llegada a una ciudad hostil para quien tenía una cultura diferente, que no era la cultura citadina, sino que era una cultura más bien campesina. Bueno, y se empiezan a generar todos estos mundos más precarios de vivienda, y así, bueno, crece la ciudad, crece sin infraestructura, empiezan a producir ya los problemas de carácter social más intensos, y esto naturalmente en un clima donde la economía chilena no era tan próspera y no había manera de enfrentar esta realidad, entre otras realidades, porque todavía hay impactos sobre la educación, sobre la salud, en fin. Y se producen ciertos deterioros, el aparato público no es capaz de solventar, no es capaz de coadyuvar en la tarea de subsidiaria, un Estado que también es un poquito cooptado
por el amiguismo político, en fin, se empiezan a ver situaciones de deterioro y eso lleva a que el, el- el mundo izquierda capitaliza mucho toda esta realidad. La izquierda nutre y se nutre y crece ahí donde hay pobreza, ¿ah? Es donde mejor desarrolla su ideario político utópico. ¿Ah? Necesita la izquierda a los pobres para poder subsistir. ¿Ah? Y bueno, y naturalmente se apodera. A la democracia cristiana le sucede a su turno que al interior de sus filas también irrumpen sectores más revolucionarios. Te recordarás tú que viene el tercerismo en la democracia cristiana, se va escindiendo el partido, se va dividiendo, surge el MAPU, ¿ah? Que era el movimiento agrario obrero campesino, surge la izquierda cristiana, se divide la democracia, se debilita la democracia cristiana, se empiezan a cargar las fuerzas de centro, que era demócrata cristiano, incluso parte del Partido Radical se va hacia la izquierda, y entonces eso lo va capitalizando Salvador Allende y su gente, y el Partido Comunista y el Partido Socialista de aquella época, y se genera que en este deterioro enorme que se estaba viviendo de esta revolución en libertad un tantito fracasada, que se decía que iba a durar 30 años y no alcanzó a durar los 6, se produce entonces que se pavimenta ya el camino y en la elección del 70, cuando Jorge Alessandri es llamado por las fuerzas de derecha para tratar de rescatar la situación ya no dada, porque tenía ya más edad, en una campaña que fue bastante ignominiosa en su contra precisamente por tener la edad, hace un esfuerzo patriótico heroico como era don Jorge, honrando su nombre, su trayectoria y el de su familia, pero las fuerzas no dan y Salvador Allende es elegido con un tercio de los votos, como tú bien lo recordabas, y ahí el Congreso Pleno, la democracia cristiana, decide elegir a Salvador Allende y no elegir a Jorge Alessandri, y el año 70 entonces el punto clave donde por primera vez llega en la vía electoral un gobernante marxista al poder. Normalmente todos los gobernantes de filiación marxista llegaban por revoluciones, desde la revolución bolchevique hacia adelante. ¿Ah? Y este se produce entonces, lo que genera en el mundo también una atracción muy grande, porque dicen, a ver, aquí Una estamos en curiosidad, ¿no? Una curiosidad, ¿no? muy Una- grande, porque estamos en presencia de un líder apoyado por los comunistas de filiación marxista que ha llegado democráticamente al poder, si bien cierto con una minoría, pero dentro de las reglas constitucionales del Estado democrático le permitieron llegar al poder. Y esto que Salvador Allende pudo haberlo capitalizado de una manera más ordenada, más tranquila que la que terminó siendo, como hoy día podríamos decir, si Salvador Allende hubiera sido un socialdemócrata. Yo te quiero hacer una observación. Salvador Allende era un hombre que había participado en la vida política chilena como un demócrata. Era un político médico, un político de una vasta trayectoria que intenta 3 veces la presidencia de la República, ¿no? Había sido ministro de Estado. Y entonces, un hombre que pudo, si hubiese existido otro entorno y no esta cosa tan parca y brutal de la Guerra Fría, a lo mejor en otro entorno Salvador Allende hubiera sido diferente. Si lo ponemos tal vez en los tiempos actuales, probablemente pudo haber sido un socialdemócrata, pero en aquella época el hombre más alentado por la Revolución Cubana, que la tenía muy cerca, sus amistades con Castro, en fin, se inclina por esa vía, por una vía que ya no era la vía socialdemócrata que conocemos hoy día, sino que era una vía más revolucionaria, más radicalmente revolucionaria, con un Che Guevara, con un Fidel Castro y con una Cuba que estaba exportando a toda América Latina su modelo revolucionario. Entonces, claro, los tiempos, si uno mira hoy día, podría haber sido diferente, pero mirado en el contexto que se vivió en aquella época, terminó siendo muy desastrosa esta inclinación tan brutal de Salvador Allende y generó una reacción ciudadana muy fuerte. Porque, claro, vinieron las expropiaciones ya no en los campos, que se profundizaron y se radicalizaron mucho más, sino que ya fueron las industrias, fueron las empresas, y el país entero se empezó a paralizar porque se produjo un deterioro económico enorme del país. Entonces, con una inflación extraordinariamente alta, con un desabastecimiento muy grande, con
con aliados, nosotros teníamos aliados países que no nos proporcionaban un sustento. Nuestros aliados eran revolucionarios pobres. Y la Unión Soviética, que en su momento estaba también muy detrás de lo que podía ser el fenómeno Allende, no se interesaba en este país tan lejano, y tú como estratega político lo debes saber, estratega político y geopolítico, probablemente los intereses militares por nuestra geografía para Rusia podían ser atractivos en ese minuto, pero era un país perdido allá en el fondo del mundo, en la Finisterra, ¿no es cierto? Y era muy difícil que se comprometieran con una ayuda completa hacia Chile en ese minuto, o de haber sustentado económicamente esta revolución. No lo hacen, y tampoco lo hace Cuba, que era un país muy pobre, de suerte que Chile se empobrece mucho, y naturalmente esto despierta también en los Estados Unidos la preocupación por este desparramo en América Latina de este fenómeno revolucionario que estaba afectando ya también a otros países. Y bueno, y se produce que el pueblo chileno, que es lo que la gente hoy día no valora, el pueblo chileno el que se rebela. Aquí no hay una rebelión de los militares. Eso no es verdad. A los militares el pueblo de Chile les pide, es más, en una actitud bastante irrespetuosa, se le iba a tirar maíz a la puerta de los cuarteles diciéndole ustedes son unas gallinas, que no actúan en la devastación que está viviendo el país. El presidente Allende incluso gobierna con las Fuerzas Armadas, que también hay otros mitos ahí que siempre se les señala, tú me dices si estoy diciendo muy largo, si, No, está muy bien, está muy bien. mira, porque, Estamos de acuerdo, ¿no? porque ahí Salvador Allende, ¿no es cierto?, en el momento que se ve muy apretado, muy complicado, acude a las Fuerzas Armadas. Él nombra nada menos que a los 4 comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, a los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, para ser preciso, los nombra en cargos ministeriales y nada menos que le entrega la cartera de Interior, el Ministerio del Interior, o sea, la jefatura del gabinete al general Carlos Prats. Lo nombra ministro, ¿no es cierto? ¿Y por qué acude a ellos? Acude porque la coalición política que él tenía lo estaba llevando a un extremo donde se le hacía el país ingobernable, ¿ah? Eh, y Allende tiene que echar mano de las Fuerzas Armadas para tratar de controlar la situación de caos que se estaba viviendo, situación que no logra controlarla porque en sus fuerzas políticas, ¿no es cierto?, existía el afán de profundizar más la revolución, a lo que naturalmente figuras Ah, como el propio general Prats y los propios comandantes en jefe no se prestaron de ir a un avance revolucionario mayor. Él creía, el presidente Allende, que teniéndolos en el gobierno los podía llevar toda la harina a su costal. Pero las Fuerzas como Armadas el- fueron muy profesionales, fueron muy constitucionales con el presidente Salvador Allende, y eso lleva a que, habiéndose jugado esa carta a Salvador Allende, ya no le quedaban más cartas. Y como las Fuerzas Armadas no se prestaran para ir al proceso revolucionario, se genera una cantidad de hechos políticos e incidentes políticos de todo tipo. En ese momento, los comandantes en jefe abandonan el gobierno, vienen las renuncias y los cambios de mandos, y el propio Salvador Allende nombra comandante en jefe del ejército al general Augusto Pinochet. Si el general Augusto Pinochet no llegó de la noche a la mañana, es nombrado Allende. por el Salvador Allende. Y Ah, bueno, y se produce que ya las cosas no daban para más y viene la intervención militar en medio de como cuando decía yo, lo pidieron, lo pidió la civilidad, ya eran los gremios, eran gremios de profesores, los gremios de la salud, no eran los empresarios, no eran la gente, no, aquí era la gente de trabajo que ya no tenía posibilidad de trabajar, no había trabajo, había una inflación gigantesca, había desabastecimiento, el pueblo se agota, se cansa, y las Fuerzas Armadas entonces reaccionan frente a eso para restablecer el orden constitucional, pero el quiebre era de tal magnitud que, bueno, sucedió lo que sucedió, y incluso además está la famosa anécdota que algunos pensaron que este era un movimiento muy corto y que se llamaba de nuevo a los políticos a la moneda. Incluso hubo políticos que estaban fuera del país que llegaron a Mendoza a esperar que las aguas se quietaran para poder... Gabriel Valdés, ¿no? Claro, ¿Cierto? don Gabriel
a un hombre al que le tengo gran cariño y respeto, pero en Tío fin, mío, ¿ah? Ahí tío se, mío, por lo tío, Valdés y por lo Subercaseaux, fíjate. claro, yo sé que es tío tuyo, un hombre muy distinguido, creo un político muy talentoso, ¿ah? En fin, erraron los tiros en ese minuto. Sobre don Gabriel podríamos hablar mucho, porque creo que jugó un rol muy importante en la transición, ¿ah? Y yo tengo, aparte de que él, claro, fue contrario al presidente Pinochet, sin duda, al gobierno militar, pero tuvo gestos patrióticos muy importantes a la altura de su estatura, no solo personal, física, sino que intelectual y moral, ¿ah? En hacer un aporte muy significativo en la transición, que después podemos conversar de eso. Te quería preguntar un poco sobre el gobierno militar, su gestión, sus profundas modernizaciones, transformaciones, las crisis que enfrentó, me acuerdo de la guerra de Yom Kippur, que generó la crisis del petróleo, que subió mucho el petróleo, que creó una crisis mundial, justo cuando estaba llegando el gobierno militar al poder. Y eso duró hasta el 75 por lo menos, ¿no? El país empezó a crecer 76 al 81, en ese periodo crecimos mucho, pero después nuevamente nos hundimos entre el 81 y el 84 por una crisis externa que los chilenos, que el gobierno no controlaba, pero pudimos salir de eso y empezamos a crecer nuevamente el 84 al 90, ¿no? Cuando se entrega el poder y se hacen todas las transformaciones. Pero me interesa tu rol. Me acuerdo que tú en un momento dado en la Escuela de Derecho fuiste presidente de la Escuela de Derecho, si no me equivoco, o no. Claro, el año 72, que estaba todo muy convulsionado, eh, muchos alumnos ya de los cursos superiores de Derecho habían emigrado a otros países, en fin, y es una cosa bastante poco frecuente. Jaime Guzmán me propuso, me dijo, tú tienes que ser el candidato a presidente de la Facultad de Derecho. Yo le dije, Jaime, yo estoy recién en tercer año, pues había estudiado antes en otra carrera y había entrado a Derecho posteriormente, pues salí. Entonces, estaba en tercer año, tercer o cuarto año, pasando cuarto año, que no era lo común que un candidato, digamos, presidiera la facultad, un alumno de esos cursos. Pero en fin, me fue bien en la elección y obtuve una cantidad importante de votos. Fue el año 72 al 73 y ahí nos tocó el momento más crítico de los finales de Salvador Allende. Ahí fue cuando la Corte Suprema ya declara que los fallos del presidente no los respeta, la Contraloría General de la República otro tanto, la Cámara de Diputados, en fin. Es un momento muy convulsionado, muy tenso, muy difícil, muy duro, ¿no? Ahí estaba Javier Leturia en la presidencia de la FEUC, Tomás Irarrázaval, ¿ah? Y la Universidad Católica jugó un rol muy importante. Me equivoco si Hernán Larraín también fue presidente. Había sido antes Hernán. Ah, El sí, primer presidente gremialista fue, el primer candidato gremialista fue Jaime Guzmán, que no fue electo como candidato a la FEU, y después fue electo Hernán Ernesto Larraín. Illanes, que Ah, acaba sí. de fallecer Ernesto Illanes, un gran presidente de la FEU y un gran profesional. Después vino Hernán Larraín, después vino Tomás Irarrázaval, después Javier Leturia. Entonces, en ese periodo, el gremialismo muy fuerte en la universidad, decidimos que la lucha contra el gobierno de Salvador Allende, la Universidad Católica jugara un rol muy importante. La Católica venía de un ambiente bastante revolucionario con la toma de Miguel Ángel Solar el año 60, 69, ¿no? Y de un periodo muy convulsionado en que Jaime Guzmán lidera el gremialismo para oponerse a estas fuerzas revolucionarias al interior de la universidad y gana su posición, gana su postura. Bueno, la Católica se transforma en un bastión en la lucha por la libertad. Y ahí hay un episodio que es muy interesante. El gobierno de Allende enfrentado a los mineros del Teniente, ya en las postrimerías de su administración, los mineros deciden marchar sobre Santiago, venir 3.000 mineros a Santiago, al centro de Santiago, centro que estaba absolutamente abierta a la Alameda para la construcción del metro.
sí que era un centro bastante anárquico desde el punto de vista de infraestructura y de ciudad. En ese momento se construía el metro y no es como ahora que se construye por debajo, se construía a tajo abierto. Así que era una ciudad que estaba bastante anárquica en ese momento y tiene sentido eso por lo que te voy a contar después. Entonces, vienen estos mineros y el intendente, ¿te acuerdas del intendente Jaime Concha, que era del Partido Socialista, intendente de Santiago, decide ir al puente Maipo a enfrentar a los mineros, va con las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, para impedir que los mineros cruzaran el Maipo y entraran, el río Maipo y entraran a Santiago. Venían caminando desde Rancagua. Y bueno, se produce ahí un gran incidente con bombas lacrimógenas y todo, y un desparramo de todos estos 3.000 mineros que aguas arriba del río y aguas abajo del río se lanzan para cruzarlo, se cruzan, se reagrupan por ahí por graneros y llegan a las 7 u 8 de la noche a Santiago en un día lluvioso que me recuerdo, y no tenían dónde estar en Santiago. Y ahí el presidente de la FEUC dijo, se abren las puertas de la Universidad Católica y todos entran a la Universidad Católica, y acogimos esa noche a 3.000 mineros en la Universidad Católica que pasaron bastantes días. ¿Ah? Y bueno, eso fue un golpe muy importante para la... Estaba Tomás Irarrázaval de la FEUC, ¿no? Exactamente, Yo exactamente. estuve en eso, estuve en los techos ahí, eh, Claro, vigilando la defensa de los mineros mientras ellos dormían. claro. Y a nosotros nos disparaban, recuerdo que nos disparaban francotiradores desde las torres de San Borja, que eran oficinas públicas de la administración del presidente Allende, del gobierno, y bueno, había que vigilar los techos y que no hubiese un intento de toma por las fuerzas revolucionarias de la universidad. Así que, claro, yo me recuerdo que tú estabas ahí y jugaste un rol importante en todo lo que era la seguridad había una cantidad de alumnas que eran las que proveían la comida, había que, en fin, se vivía de las donaciones que la gente entregaba. Sus pocas cosas que había de comer las iban a dejar en solidaridad con los mineros. Y los mineros salían en la mañana desfilando hacia el centro a hacer manifestaciones. ¿Y por qué te contaba lo del metro? Porque ellos disparaban unos petarditos chicos en los tubos del metro. Entonces, cuando salían los mineros hacia el centro de la manifestación, tú pensabas que era una guerra la que estaba desatada porque los tubos de los colectores que se estaban instalando para las acomodaciones que había que hacer a toda la red de alcantarilla y todo para instalar el metro. Entonces era, mira, una cosa ensordecedora. Bueno, y ahí marchábamos 4.000, 5.000 estudiantes. De hecho, el día 11 de septiembre teníamos una segunda o tercera marcha, Marcha, una gran marcha. claro, la gran marcha que se hacía ya el día 10 de septiembre, todos organizándola, finiquitando los detalles y ahí pidiendo la renuncia al presidente Allende. Bueno, y esa mañana naturalmente la marcha no se pudo hacer, íbamos todos caminos a la marcha cuando empezamos a oír las noticias de lo que estaba sucediendo. Pero quiero decir en el fondo que la conciencia universitaria por la libertad, ¿ah? Fue muy potente y enfrentamos sin ambajes a un gobierno que nos estaba destruyendo como país. Y fueron las fuerzas estudiantiles con la fuerza de la razón, con patriotismo, que dimos esa lucha. La gente de la Universidad de Chile y otras universidades también se sumaron a esto, pero principalmente la Católica jugó un rol muy importante en lo que fue el momento final de la contrarrevolución, digamos, ¿eh? Que la hicimos desde la Universidad Católica con mucha pasión. Oye, Carlos, ¿y cuál fue tu rol en el gobierno militar? Bueno, yo trabajé un tiempo en la Secretaría de la Juventud con Francisco Bartolucci, que era el secretario nacional, yo era su segundo. Después participé con el Estado Mayor Presidencial, que es como la Secretaría General de la Presidencia hoy día. Y después, porque en fin, ya llegaron mis hijos y se ganaba muy poco en la Muy poco. administración pública. Tenía como sustentar yo el nacimiento de mi hija y Sí, presenté mi es renuncia. importante recordar eso, que los sueldos de los ministros y de los personajes que trabajaban en el gobierno eran muy bajos, incluso había mucho voluntariado,
masivo en Chile cuando ayudaron a Miguel Kast a la distribución de los almuerzos y los desayunos escolares por la desnutrición, en fin. A diferencia de lo que es hoy día, que hay unos sueldos desproporcionadamente altos en la administración Me pública, parece a mí también en hoy esta día. época era como hacer servicio militar, era puro patriotismo. Así Eh, es. eh, los ministros y los distintos personajes que actuaron en el gobierno, ¿no? En el gobierno Así es. militar. Bueno, eso fue la razón que en alguna medida yo tuve, por razones económicas, que marginarme y me fui a trabajar a un banco eh, y después a otro. Y Tú ahí, fuiste secretario general de un banco, claro, el Banco Osorno, y eso. después fui secretario de la presidencia del Banco Higgins, cuando el Banco Higgins era de las cooperativas agrícolas. ¿Ah? Ah, perfecto. Y ahí estaba participando cuando me llamó el presidente de la República, yo tenía 30 años, y me llamó el presidente de la República para que asumiera la alcaldía de Santiago. Ah, sí, eso fue muy importante, muy interesante. Me acuerdo tu rol como alcalde de Santiago y de todas las transformaciones para poner orden, para abrir calles, para hacer parques. Me acuerdo del Parque Almagro. No sé si me estoy equivocando, la calle Santa Isabel, que tú abriste con un gigantesco esfuerzo jurídico para ir expropiando calles, para ir expandiéndola y para poder un poco liberalizar el tránsito que estaba muy ahogado en el centro. Exactamente, ese fue un proyecto muy interesante. Bueno, ahí yo me acuerdo cuando me nombró alcalde, iba a hacer un recuerdo a tu antepasado. Eh, salí yo del Ministerio de Defensa, recién nombrado alcalde, en un diálogo que fue muy simpático con el presidente, porque yo no sabía, me llegó una citación, preséntese a tal hora, yo venía de vacaciones, regresando a fines de febrero, hasta los primeros días de marzo, y me presenté ahí, y ahí el presidente me dice, bueno, quiero que usted sea el alcalde de Santiago. Entonces le dije, presidente, ¿no cree usted que yo soy demasiado joven para asumir una responsabilidad tan alta? Y ahí me dijo una cosa que nunca se me borró. Mire, me dijo, yo estoy gobernando para que ustedes, las futuras generaciones, se hagan cargo de este país, ¿ah? Y por eso yo confío plenamente en la gente joven. Yo le digo, presidente, le agradezco, le entiendo su motivación, pero le reitero, yo soy muy joven para un cargo tan alto. Como quien dice, piénsenlo un poquito más. Se reía con eso. Dijo, no, mi amigo, no se preocupe, me dijo, usted y cualquier problema que tenga, háblelo conmigo. Si le resulta difícil la tarea, háblelo conmigo. Qué Entonces, bueno, notable. ante eso era bien difícil. ¿Ah? Me dijo, porque además, mire, está Bartolucci en Valparaíso, está el Mundo Crespo en Viña del Mar, está Claudio Arteaga en Concepción, está Felipe Montero en Pudahuel, en fin, y así me los iba nombrando a todos estos jóvenes que yo les tenía mucha admiración y siempre decía, qué difícil debe ser alcalde cuando veía a mis amigos actuar en las funciones, jamás me imaginé que... Bueno, y ahí la anécdota es que me paré frente al Monumento General Bulnes, lo miré y dije, general, miren la que estoy. Usted ha estado en otras mucho más grandes. A ver, sópreme algo de su... Entonces, recuerdo, voy cruzando la Alameda, mirando a la gente que venía en contra mía y caminando en el sentido contrario. Y yo decía, supieran que soy el alcalde de Santiago. Ah, todo esto tenía que irme, no había celulares, no tenía a quien llamar para avisar. Me fui a la oficina de un amigo muy querido y le dije, mira, me ha pasado esto, vengo y para qué, y las cosas que se empezaron a producir muy divertidas. Y después entonces ahí le pedí un teléfono para llamar a Patricio Guzmán, que era el alcalde de Santiago, para decirle, Patricio, mira, se ha producido que tú renunciaste y me han nombrado a mí, así que en fin, nos juntamos y bueno, tuve que ir a renunciar al banco. ¿Ah? Y que fue muy simpático ese episodio también, pero en fin, no son cosas ya más personales. Y ahí, bueno, 2 días después estaba asumiendo la alcaldía de Santiago. Periodo muy interesante en que tuve la suerte, el privilegio de ejercerlo durante casi 7 años y rodeado de un equipo de gente muy encantadora. Primero que nada, los funcionarios municipales, tú hablabas recién de la apertura de la calle eh, Santa Isabel y la construcción del Parque Almagro. Figuras notables como Felipe Cádiz, don Carlos Aliaga, gran director de obra, Aldo Roa, un gran director de tránsito que se la jugó,
Silas Moser en pavimentación, en fin, más un equipo de gente joven, Pedro Arraza, que fue mi segundo hombre, un Juan Infante en la dirección jurídica, en fin, Alfredo Egaña en la dirección social, Ana Luisa Larraín, Paz Ricard, en fin, podría, Nana Ayala en la administración de la finanza, bueno, un equipo que, gente maravillosa, todos muy buenos profesionales, unido un equipo municipal muy sólido, de gente muy respetable, de gran trayectoria, con que se produjo una amalgama muy interesante entre esta gente joven y ellos, y logramos una gestión que yo diría, sin falsa modestia, muy exitosa gracias al equipo, ¿no? Nos tocaron momentos muy interesantes. Yo me acuerdo que ahí le dije al presidente, en una de las visitas que le hice, yo tengo una obsesión, le dije. No puede ser que la Plaza de la Constitución sea un estacionamiento de autos. Si bien desde que se hizo el barrio cívico en la época de don Gustavo Ross había tenido toda una dignidad muy importante, el Palacio de la Moneda con todo su edificio, eso se había ido deteriorando. Y entonces decidimos, le dije, presidente, usted me Es autoriza. subterráneo, ¿no? O sea, es subterráneo y Fue el después, parque. el subterráneo se construye después. Ah, Ahí ya. participa Obras Públicas, o sea, perdón, simultáneamente, pero Obras Públicas es el que lo lleva adelante, nosotros no. Nosotros construimos la Plaza Constitución arriba, la que existe actualmente. Y el presidente me dijo, hagámoslo, sí, perfecto, hágalo, me dijo, y le llevé los planos, en fin. Y, y ahí hubo una anécdota bien curiosa. Cuando le muestro, cuando le pido al equipo municipal que, que hagamos una propuesta sobre la Plaza de la Constitución, me dicen, si hay una propuesta ya hecha, véala usted, la veo, me pareció interesante, y se la llevo al presidente. Y el presidente le parece, dice, sí, ya, esto va a ser en etapa, porque es una obra enorme, muy grande, hay que licitarla, todas las cosas. Bueno, y a los pocos días me visitaba siempre a mí el padre Guarda, el gran arquitecto, urbanista, historiador, Y el guarda. el monje benedictino, que éramos muy amigos. Y todos los jueves pasaba a saludarme, que era el día que él bajaba del monasterio a Santiago a sus tareas académicas en la Universidad Católica y al Archivo Nacional. Y me dice, mira, te tengo que decir una cosa, Carlos, no te molestes, pero hay un gran problema en este minuto. Hay un gran movimiento de todos los arquitectos porque el proyecto que tú estás presentando a la Plaza de la Constitución es un proyecto interesante, pero hay otro que ganó un concurso. Y eso se está pasando a llevar un concurso público sobre la Plaza Constitución. Y digo, pero ¿cómo si nunca nadie me advirtió de eso? Entonces, naturalmente, con esa advertencia, llamé a todo el equipo comunitario y le digo, oye, pero ¿qué ha pasado? Sí, me dijo que hay un proyecto, me decían ahí uno. Pero dije, aquí tiene que respetarse esto que se ha fallado en un jurado. Y entonces, incluso venía una gran manifestación a puertas de la Universidad Católica y otras facultades para reclamar por lo que estaba, esta tropería que estaba cometiendo el alcalde. Y entonces, naturalmente, inmediatamente le dije que por favor vengan todos, y llegó el autor del proyecto, que era Cristian Undurraga, con su señora, Ana Luisa Debes, dos arquitectos muy jóvenes, que tenían no más de 25 o 26 años, y que habían sido los ganadores del proyecto de la Plaza Constitución, y le dije, no se preocupen, el proyecto es de ustedes. Tarea segunda fue ir a advertirle, a decirle al presidente de la República que había cambios, que me había ocurrido esto, y me dijo, bueno, respétese lo que tiene que respetarse, de todas maneras, me dijo, este proyecto es precioso, y ahí entonces participamos con un equipo maravilloso de gente, con Cristiano Undurraga, hicimos el proyecto, la licitación, y me acuerdo que la obra se la llevó la empresa Vallimúar. Vino las inundaciones del 84 y naturalmente hubo que parar la obra porque había prioridades sociales y cosas muy urgentes que atender. 83, 80, 84 fue. Y entonces le tuve que avisar al presidente de la República. Y ahí me acuerdo, y un gesto que lo destaco porque también habla del patriotismo de gente tan notable como José Manuel Ovalle Undurraga, que era el socio de Valle Humúar, que estaban a cargo de la ejecución de la obra, en que al detenerse la obra se les producía a ellos un problema gravísimo, porque era Tema una obra financiero. importante para ellos. Entonces, José Manuel me dijo, todo sea por la patria, me recuerdo exactamente sus palabras. Lo que sí le pediría al alcalde, me dijo que usted me respete para cuando se reinicien los trabajos, porque aquí las bases cambian, las bases de la propuesta cambian por esta detención, y entonces
usted respéteme el que sea yo la empresa que pueda retomar esta tarea. Me fui a hablar con el Contralor General de la República, don Osvaldo Urrutia y Iturriaga, y me dijo, déjeme estudiarlo, Carlos, si se puede, y en atención a que había una fuerza mayor, el Contralor autorizó que esta empresa retomara el día que los trabajos se volvieran a hacer. Estuvo como un año parada la obra hasta que se logró terminar, y entre medio surgió el terremoto del 85, que nos tuvimos que hacer cargo, ¿no? y ahí Ahí tengo sí. una anécdota muy simpática que te la voy a comentar. Dime tú si me estoy alargando demasiado. No, está muy bien, me Ya, interesa mucho. esta anécdota tiene que ver con tu hermano Leonardo, Ya, mira, personaje encantador. Ocurre el terremoto el año 85 y en la tarde de un día 3 de marzo fue, o no, sí, fue un 2 de marzo por ahí, era el final de las vacaciones. Gran terremoto, 7:30 de la tarde, mucho daño en Santiago. Me dirijo yo inmediatamente a la municipalidad cumpliendo todo el plan de emergencia que teníamos y llego a la municipalidad, estaba el frente de la municipalidad en el suelo, se decía que incluso podría haber un niño aplastado, empezamos a buscar entre los escombros, había mucho desconcierto en la ciudad, mucho pánico en la ciudad en ese momento, mucho olor a gas que salía del edificio porque estaba bastante roto adentro. Ingresé al edificio municipal, al Palacio Consistorial, y llegué hasta mi oficina, el olor a gas es insoportable, dije retirémonos inmediatamente porque el riesgo de una explosión es muy grande, cualquier cosa que chispa, que sea, corten las luces, corten todo, ya se había cortado todo de acuerdo a las precauciones que había que tomar. Y bueno, efectivamente no estaba el niño ahí, pero fueron momentos bien dramáticos. Y entonces, después de comprobar ahí por los sistemas radiales que teníamos, me estaban informando de la destrucción que había en distintos puntos de Santiago, me dirigí al Palacio de la Moneda, en que el gobierno estaba en ese momento en un ensayo de gobierno regional, habían partido todos los ministros al sur del país en una gestión descentralizadora del gobierno a hacer trabajos todo el equipo ministerial. De suerte que había muy poca gente en el ministerio, en la Moneda no había nadie. Me acuerdo una tarde calurosa, bastante tensión, muy pocas personas, las autoridades estaban todas en sus puestos y en el Palacio de la Moneda poca gente. El ministro Interior ya venía volando hacia Santiago, don Ricardo García, y me encuentro en el patio principal, el patio de los Cañones, con don Leonardo Prieto, a la sazón distinguido funcionario del Ministerio de Relaciones, tu hermano. Y nos encontramos los dos, nos damos un abrazo, y Leonardo me dice, mira, estoy a cargo de la clave del ministerio, estoy de turno, el departamento clave es el que reporta los mensajes cifrados, ¿no es cierto?, a todas nuestras embajadas, y me están llegando muchos mensajes de preocupación por lo que está sucediendo en Chile con este terremoto, y ¿qué hago? Me dice, el ministro no se encuentra, el día domingo, las autoridades no han llegado todavía, estaba contigo el gobierno desplazado fuera, y entonces nos sentamos ahí en una oficina de la Guardia del Palacio a redactar un comunicado. Le dije, mira, no alarmemos, todavía no tengo toda la información, estamos recabándola, pero por las primeras cosas, el alcance del terremoto es entre tales y cuales ciudades, no hay demasiados muertos en Santiago, habían unas personas por derrumbe, pero no era una mortandad gigantesca, era una cosa, digamos, bastante acotada, triste pero acotada, y así entonces decidimos, redactamos el mensaje que salió que de manos de tu hermano, Leonardo, el mensaje que sale a todas las embajadas del mundo explicando lo que había ocurrido aquella tarde en Chile. Así que tengo ese recuerdo de tu querido hermano Leonardo, aparte de la admiración que le tengo por toda su trayectoria como naval, como recuerdo que él distinguido. estuvo de subdirector del protocolo y en un momento fue director del protocolo en ese periodo. Yo Así estaba en es. la isla, precisamente, cuando se produjo el terremoto, por otras razones que algún día podemos contarte, pero no viene al Ya. caso. Oye, pero qué interesante lo que nos cuenta. Yo me acuerdo que ese periodo era un periodo muy optimista. Santiago se estaba transformando para el bien. La ciudad era muy ordenada, muy limpia. La gente que venía del extranjero alababa la limpieza que había en el gobierno militar y en Santiago en particular. Todavía restaurado todos los parques, el parque forestal, en fin, que se habían destruido en la época de Allende y que fueron reconstruidos.
y llegaron a la perfección en tu periodo. Y me acuerdo Mira, ese parque de Almagro, ¿ah? Sí. para ser Dime. justo, la gestión tan impecable de Patricio Mequi, que muere trágicamente, después le sucede María Eugenia Yarzún con una muy buena gestión, y Patricio Guzmán con una muy Sí. buena gestión, en que todos esos logros que tú señalas, que me los atribuyes a mí, yo los comparto con ellos, porque de ellos yo heredo una gestión muy notable, sobre todo te diría yo, el periodo más inmediato, que es el de Patricio Guzmán, que fue con un sentido de urbanista y levantó, acuérdate esa campaña tan bonita, Darle en tu corazón un lugar a Santiago, esa canción maravillosa, ¿ah? Y Patricio Meque, que había restaurado el centro con los paseos, y la María Eugenia Oyarzún, otro tanto, con toda su actividad de conservación del patrimonio. Entonces, recibo una municipalidad muy... Y uno de los desafíos, como te digo, fue la Plaza de la Constitución. Otro desafío fue acometer el Parque Almagro, que eran manzanas de manzanas que estaban destruidas y que venían en el plano regulador de Karl Brünner del año 39. Estaba diseñado este parque para Santiago, pero que no se había podido hacer porque, entre otras cosas, vivía mucha gente ahí. Pero se había ido expropiando con los años, desde los años 60 para adelante, se venían expropiando, y eran propiedades municipales donde vivía gente en muy malas condiciones, muy precarias, que le arrendaban a la municipalidad, otros vivían casi como ocupas ahí. Entonces, bueno, fue un proceso de ir jurídicamente estableciendo la propiedad y generándole a todas esas personas condiciones de vivienda que pudieran emigrar de ahí y después proceder a la demolición de 4 manzanas gigantescas del centro para construir este parque que va entre el Palacio Cousiño hasta la iglesia de los Sacramentinos, una obra que fue muy interesante porque permitió abrir una vía al sur de Santiago paralela a la Alameda y generar una plusvalía enorme. Hoy día, si tú vas al lugar, lamentablemente en la actual administración está muy deteriorado el parque por las condiciones que sabemos, por la situación que sabemos, y no voy a entrar en esa crítica en este minuto, pero sabemos que Santiago está muy destruido. Pero la plusvalía que tomó todo ese sector fue notable y permitió el asentamiento de universidades como la Universidad Central y otros cuerpos académicos ahí que se instalaron, se valorizó el poniente, todo lo que era todo el mundo, la calle Ejército, en fin, todo eso también, sector residencial universitario, república, todo, hubo un efecto muy amplio y muy interesante. Y a su turno también una cosa que fue muy interesante, que la destaco como un valor muy grande, fue haber contado en el mundo de la cultura con la colaboración de Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, que habíamos estudiado juntos Derecho, él estaba en un curso más abajo que yo, pero nos habíamos hecho siempre muy amigos. ¿Andrés Rodríguez o Hernán Rodríguez? No, Andrés Rodríguez. Ah, ya. Hernán Rodríguez es otro talento que acaba de ganar el premio Gabriel Guarda justamente por la Amigo. conservación. Bueno, Hernán es, bueno, era director en la época mía, director del Museo Histórico y tal Sí. vez uno de los arquitectos más brillantes y sobresalientes. Le acaban de dar el premio Gabriel Guarda, que es un premio que primera vez que se otorga a alguien que haya destacado por su valor en la conservación patrimonial. Pero volviendo a Andrés Rodríguez le pido que me colabore en el Teatro Municipal Sí, sí, me y, acuerdo. y Con Andrés Andrés, Pinto, ¿ah? claro, con Andrés Pinto, exactamente. Porque ahí Sí. don Arturo Alessandri Besa, que acaba de fallecer, el senador y candidato a la presidencia, y sobrino de don Jorge Alessandri, era presidente de la Sociedad de Amigos de la Ópera. Y como tú hacías mención a las crisis que se vivieron, en una de estas crisis ellos ya no pudieron sostener esta sociedad y don Arturo hidalgamente me va a ver y me dice, mire Carlos, yo no puedo ya, nuestra sociedad no puede, no tiene patrimonio para poder enfrentar todo el mundo de la ópera, recién llegado yo, porque en fin, no podemos seguir, así que le entregamos, le devolvemos a usted esta responsabilidad, nosotros manejamos. Y ahí le pido entonces a Andrés Rodríguez me colabore y Andrés Rodríguez, con una habilidad extraordinaria, desarrolla todo un plan de trabajo junto a un equipo de gente maravillosa como Raúl Fischer, Cristian Bulne, Carlos Alberto Cruz, gente toda, don Andrés Pinto, el padre Andrés, don Eduardo Pinto, don Lalo Pinto, en fin, y una playa de prohombres y gente macanúa que lanzamos el municipal adelante y se hablaba siempre del apagón cultural que estaba viviendo Chile. ¿Ah? Un gran mentiz a ese apagón cultural fue todo lo que se hizo en el Teatro Municipal de Santiago, en que no solo vivieron las figuras mundiales más destacadas
de la lírica, sino que del mundo del ballet. Y además yo le puse como condición a la corporación que toda la labor que hacía el teatro fuera en extensión a los sectores más necesitados de la comuna y de otras comunas también. Y ahí se iniciaron los conciertos en las iglesias. Te acordarás de los famosos conciertos del mediodía en que los trabajadores de la construcción iban, se comían un sándwich y presenciaban un concierto al mediodía. Me acuerdo que era emocionante ver en el Teatro Municipal cómo llegaban los hombres, dejaban sus cascos afuera y entraban en overoles a sentarse al Teatro Municipal. O sea, había toda el glamour del teatro, pero compartido para que esta labor fuera de gran difusión. Trajimos a figuras como Claudio Arrau a Chile, que fue un hit, la última venida de Claudio Arrau a Chile, que fue un acontecimiento. Te hago el paréntesis ahí. Cuando se me propone la posibilidad de traer a Claudio Arrau, es un sobrino de él que me lo dice, y estando en mi oficina le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Llame al maestro, me dijo. Y me comunicaron por teléfono a Nueva York y hablé con Claudio Arrau. ¿Ah? Y me lo pone al teléfono, es la sorpresa para mí, ¿ah? Y para él también, que se estuviera llamando este joven. Le digo, mire, maestro, la admiración por usted es muy grande. El país está en deuda con usted probablemente, pero usted alguna cariñito háganos. Hay una generación que ha oído maravillas de usted, pero que no lo conoce. ¿Podría usted venir? Y parece que esa forma dicha por un chiquillón que era alcalde, después él se notició más de que yo era un chiquillo, le impactó y canceló todos sus contratos, Programa, ¿ya? una en Londres y otra en Alemania que tenía, y se vino a Chile. Se vino a Chile y su agente era muy contraria a la señora Frida Rote, que era una alemana, no quería que él viniera a Chile, le tenía mucha aversión al régimen chileno. Y sin embargo, él, desafiando todo eso, viene y una gira gloriosa, exitosa, notable. Bueno, figuras como Claudio Arrau, Nureyev, Renata Scotto, Fiorenza Cosotto, Zubin Meta, después Pavarotti, después, bueno, siguió esta playa con la Avenida Plácido Domingo, en fin, Fernando Bucone, Godunov, la Natalia Makarova, y así, mira, la Orquesta Filarmónica de Chicago, la Filarmónica de Berlín, bueno, y nos llenamos de gloria en ese minuto, y fue un momento de gran despegue del Teatro Municipal que lo conservaron muy bien los alcaldes que siguieron, y tengo que decirlo que, por ejemplo, Jaime Rabiné, la propia Carolina Toá, y en fin, todo. Me acuerdo haber hablado del tema con el presidente Lago y su señora, la señora, ¿cómo se llamaba la señora presidente? La señora Durán, muy entusiasta con las orquestas juveniles. O sea, se produjo una cosa muy bonita y yo celebro que lo mantuvieran sin ninguna aversión a que esto había sido repotenciado durante el gobierno militar. Al contrario, valoraron el esfuerzo. Y Gabriel Valdés sobre eso jugó una tarea muy importante. A Gabriel Valdés, me acuerdo cuando vino Claudio Rau, me pusieron como condición algunos sectores así que Claudio Rau tuviera contacto con gente de la oposición. Y le encomendé a don Gabriel, lo llamé y le dije, don Gabriel, yo creo que usted encabece el momento de encuentro de don Claudio Rau con los políticos opositores al gobierno militar. Y don Gabriel, con su fineza y su delicadeza, organizó un encuentro estupendo en la sala Rau de esa tarde, una tarde entera en que tuvieron todas las figuras de la concertación, conversando de la futura concertación en ese momento, los opositores al régimen militar, con Claudio Rau, cumpliendo así el deseo de que Claudio Rau tuviera una visión lo más amplia posible. Sabemos que hiciste una gran labor como alcalde y yo soy testigo de cómo se veía Santiago en esa época y lo orgulloso que nos sentíamos de tenerte a ti como alcalde en esa época, como figura y como símbolo, y por la limpieza de Santiago y por la buena imagen que proyectaba a los pocos turistas que venían a Chile en esa época, pero que se impresionaban muy positivamente cuando veían este ambiente de desarrollo, de progreso, de orden, de limpieza, de mejoramiento de la infraestructura en Santiago. Ahora me interesaría que nos contara tu periodo como diputado y como senador, y antes justamente el final del gobierno militar, la transición y cómo se llega a ese periodo en que se vuelve a la democracia plena y tú eres elegido diputado y más tarde eres elegido senador. Y con eso terminamos y nos queda muy poco tiempo, desgraciadamente. Vamos a hacer lo más rápido posible. La verdad que yo creo que
en eso hay una cosa que de los momentos importantes de mi vida política, te diría yo, el que más, fue asistir a la entrega del poder del presidente Pinochet al presidente Patricio Aylwin. En esa ceremonia en que ahí se produjo el, diría yo, el momento histórico en que de la manera más brillante, de la manera más constitucional y la manera más sorprendente para muchos, el gobernante que había llegado al poder de la forma que tuvo que llegar, como fue don Augusto Pinochet, le entregaba, cumpliendo el mandato constitucional de la constitución que él había establecido para Chile con un conjunto de grandes juristas y que rigió su mandato. El mecanismo de entrega estaba establecido ahí, lo pierde el plebiscito el gobierno militar y entrega el poder de una manera impecable. Ese minuto yo creo que es un minuto que registrado para la historia de los más emocionantes que a mí me ha tocado vivir, por todo lo que simbolizaba aquello y por todo lo que abría hacia adelante los horizontes que en el marco constitucional establecido en la época y en esa impecable entrega, las puertas que se abrían, ¿no? Ahí jugó un rol muy importante Jaime Guzmán, en ese acto político, porque teniendo los votos, la, las fuerzas no concertacionistas, con los senadores designados incluidos, naturalmente, tenían los votos para haber elegido presidente del Senado a don Arturo Alessandri, Pesa, senador. Y Jaime Guzmán visualiza que no la persona de don Arturo, muy lejos de eso, sino que el efecto de que se quedase el poder del Senado, la cabeza del poder del Senado, en las fuerzas opositoras, generaba un riesgo para la transición importante. Lo que fue incomprendido por muchos, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo está haciendo eso? Y Jaime, con una visión política muy notable, conversa con don Arturo y conversa a su turno con don Gabriel Valdés. Y le dice a Gabriel Valdés que él tiene que ser el presidente del Senado. Y después de haber conversado políticamente con los que estaban ahí, le dice, le garantizo que los votos están para que usted sea elegido presidente del Senado, porque usted es una persona que, habiendo tenido la trayectoria que tuvo, le da garantías a todos en el sentido de que la transición sea en orden, que no solo la ceremonia sea bien llevada, sino que lo que se desencadena después de aquello sea algo que el país lo valore en su forma y en su fondo. Y así fue. Y don Gabriel Valdés, yo creo que cumple un rol político histórico de los más notables en haber sido el conductor del Senado en toda esa primera fase de la transición, garantizándole a las Fuerzas Armadas el que tuviesen un retiro digno, garantizándole a la institucionalidad que toda ella se respetara, independiente de las reformas que después pudieron venir y que se materializaron, pero gestó con una altura notable ese minuto y lo que vino después. Por eso que en la transición, si hay una figura relevante, es Gabriel Valdés, que junto con Patricio Aylwin y junto con Böninger y Enrique Correa, en fin, ministros todos del gobierno del presidente Aylwin, que asumieron con mucha seriedad el minuto histórico tan delicado que vivía. Y ahí también hay que decirlo, que las fuerzas revolucionarias de otrora habían experimentado en el exilio y en distintas etapas de sus vidas, una transformación en que la revolución pasaba a ser ya de la revolución pasan a una socialdemocracia europea distinta, ya no había la Guerra Fría. Entonces entran sectores muy moderados del mundo de la izquierda al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. Y ahí está José Antonio Viragallo, actual embajador en la Argentina, ¿no es cierto?, presidiendo la Cámara de Diputados. Está
el primer presidente fue José Antonio Vega y después tuvo Rawson. En fin, gente moderada que generó un ambiente de acuerdos para que los valores que estaban impresos en la Constitución y en el devenir del país se plasmaran en bienestar, en acuerdo, en progreso, y no se arriesgara esta transición para que terminara. Bueno, y fueron 30 años maravillosos que lamentablemente la generación que hoy día nos gobierna los desprecia. Fueron 30 años Sí. muy Mira, exitosos para yo te diría, porque esto más que una entrevista, de repente es una conversación, yo te diría que ayudó mucho que cayó la Unión Soviética y el comunismo soviético, porque efectivamente existía un comunismo chino, pero los chinos ya se habían transformado al capitalismo con Deng Xiaoping en el año 78 y ya estaban creciendo brutalmente, pero estaban distantes de la Unión Soviética y habían llegado a acuerdos con Estados Unidos, con Nixon, con Kissinger y ahí en adelante. Entonces era la Unión Soviética la que encabezaba el comunismo mundial y la Unión Soviética cae. Y ahí se empiezan a liberar gradualmente los países de Europa central o oriental, que se empiezan a pasar a Occidente. Entonces, el proyecto comunista, el proyecto marxista, leninista, el proyecto del MIT, del Partido Socialista, en la época en que el Partido Socialista se declaró por las armas, por allá por el año 67 en Chillán, en fin, de ahí en adelante, todo ese proyecto colapsa con la caída de la Unión Soviética y eso ayuda mucho ayuda. exactamente, ¿No? Ahora, yo la exactamente. única objeción que tengo históricamente de ese periodo de los 30 años de la concertación es que no sé, se respeta la amnistía solamente para los terroristas y no para los militares que arriesgaron su vida luchando contra el terrorismo y que gracias a que a ellos les dieron la orden de enfrentar el terrorismo, arriesgaron su vida, muchos murieron en esta acción antiterrorista, algunos quedaron heridos y mutilados de por vida, y los que quedaron vivos, medio siglo después los meten presos, o 30 o 40 años después, y no se aplica la amnistía para ellos. Esa es la gran objeción, nosotros en el ICAES tenemos esa gran objeción a ese periodo, Yo excepto que todo lo demás estuvo muy bien. Y lo otro es que Foxley fue el que convenció al presidente Elwin de que el régimen, no sé, liberal, como tú quieras llamarlo, de economía de mercado, que se había desarrollado por los Chicago Boys en el gobierno militar, que había sido un motor de desarrollo tan extraordinario. Chile era el país que más crecía en el mundo occidental, había bajado mucho la pobreza, había subido mucho el bienestar. Y Foxley tuvo el mérito de convencer a la concertación de seguir con el sistema, e incluso perfeccionarlo en muchos aspectos, con las concesiones, en fin. Y eso fue lo que le permitió al país seguir creciendo, por lo menos. Nosotros tenemos el antecedente que Chile sigue creciendo hasta el año 2008, hasta el año 2008, no después, ¿eh? Porque después como que el país se paraliza. Incluso con Piñera tuvimos un pequeño crecimiento, el primer gobierno de Piñera, pero se compensó por el terremoto, que fue una gran caída. Entonces, en términos netos, entre el terremoto y el crecimiento de los 3 años de Piñera, eh, como que quedamos en cero, pero el último año de Piñera no se creció, porque las encuestas indicaban que iba a volver doña Michelle Bachelet y los inversionistas se asustaron. Entonces, el cuarto año del primer gobierno de Piñera no se creció. Y en el segundo gobierno de Piñera no se pudo hacer las transformaciones de bajar los impuestos y crear incentivos para la inversión, porque no tuvo apoyo en el Congreso y además le tocó esta revolución violenta del 19, ¿no es cierto? Pero yo diría que desde el punto de vista nuestro, en ese periodo en que tú fuiste diputado y después fuiste senador, que fue un periodo tan extraordinario, la gran objeción que tenemos es que no se aplicara la amnistía para los militares. Y los militares hasta el día de hoy, me recuerdan eso todos los días, están muy sentidos. comparto, Y hoy día, cuando los llaman para actuar contra el terrorismo, contra la violencia, en fin, ellos no quieren actuar, porque si dicen, si tratamos de poner el orden, nos meten presos. Entonces son fuerzas incapaces hoy día porque la política les ha impedido ser eficaces. yo comparto 100% tu análisis, lo suscribo de punta a cabo y se está absolutamente al debe, ¿ah? Y ignominioso el trato que han recibido de parte del sistema judicial chileno y de parte también de la famosa frase, aquella, así como tuvo muchas virtudes en la transición, don Patricio Elwin, tuvo el más grande de los desaciertos en declarar que el secuestro era permanente y de ahí para adelante todo lo que vino, ¿no? Yo creo que se está al debe, una deuda de gratitud inmensa y un ignominioso final para gente que tuvo un solo norte. Que pudieron haber excesos, no lo discuto,
que todas esas situaciones tendrían que ser juzgadas, tampoco lo discuto, pero en un juicio, ¿no es cierto?, con garantía, no un juicio con un sistema penal que no es el actual. ¿Ah? Es cierto que hay normas procesales que te llevan a lo anterior, pero si el principio rector es el principio de indubio pro reo que existe en el derecho penal, debió haber sido de alguna forma aplicado acá el concepto, no el principio mismo, porque no vale, no se aplica, pero debió haber sido el criterio de la ley más favorable que se aplique, ¿no? Pero en fin, ahí hay todo un tema que daría para una larga entrevista, pero yo suscribo de Sí. punta a cabo la preocupación que ustedes tienen y hicimos varios esfuerzos por lograr cambios en esas posiciones. Lamentablemente no prosperaron. Hay una gran deuda ahí con toda esa gente y una deuda que en el fondo no es solamente con ellos, es con las Fuerzas Armadas en general por lo que hicieron, porque el agravio a ellos es el agravio a las Fuerzas Armadas también. ¿Ah? Y Y el esta, agravio de ello es el agravio a Chile, porque la claro, gente se siente muy las Fuerzas molesta. Armadas son Chile, las Fuerzas Sí, Armadas y la gente, fíjate que tiene un 74% de apoyo a las Fuerzas Armadas hoy día, en promedio en las encuestas, y la gente se siente muy identificada y la gente se siente muy agraviada con el mundo político por lo que le han hecho a las Fuerzas Armadas y porque existe Punta Peuco y Colina Uno y porque no se ha aplicado la amnistía. Y porque existe esta cuestión del secuestro permanente, que es una cosa que es falsa, y como es falsa es ilegal, ¿te fijas? Entonces, hay una cadena ahí de cosas que yo absolutamente. recurrentemente escucho en todo tipo de ambiente, en esta drama de Punta Peuco y Colina Uno, de ancianos que se están muriendo en la forma más ignominiosa, y Claro. muchos de ellos se han suicidado, en fin, y gente que en otra época fueron héroes, fueron gente que arriesgó su vida por recibir órdenes, ¿no? A ellos no se les ocurrió ir a actuar contra el terrorismo, sino que tuvieron la mala suerte que se les dio esa orden y trataron de cumplir lo mejor que pudieron, ¿te fijas? Y tratar de salir vivo del proceso, porque para ellos era una guerra. Para el resto de la sociedad no era una guerra, pero para ellos el riesgo de ir a actuar contra los terroristas todos los días era una guerra personal, ¿te fijas? Además, también eso, Daniel, se da en un contexto de hoy día está muy en boga hablar de la casta política. La, los políticos de la transición, diría yo, de la primera etapa de la transición, fueron personas que con mucho patriotismo, venido de distintos sectores, enfrentaron esta realidad. Tú destacabas la figura de Alejandro Foxley, con quien me tocó ser compañero en el Senado, los dos senadores por Santiago. Un Sí. hombre de cualidades sobresalientes en lo humano, en lo personal, en lo moral, en lo técnico, un académico, un lujo haber tenido a Alejandro Foxley en el Ministerio de Hacienda. De esos políticos, lamentablemente, hoy día no se ven de esa estatura, ¿ah? Porque creo que hoy los políticos se han ensimismado muy alejados de la realidad, llenos de privilegios y prebendas. Es una clase encerrada en sí misma, con muy poco patriotismo, con muy poco sentido patriótico. Yo creo que aquí estamos llenos de vulgaridades, estamos llenos de retórica, y a la hora del compromiso social efectivo con los más pobres no pasa de ser una consigna, porque finalmente, como te decía, a esos mundos de la izquierda les interesa el pobrerío, que se mantenga pobre, porque ahí está su caldo de cultivo. O sea, falta mucha altura. Se dice que ni derecha ni izquierdas, que busquemos los centros. Si allá, cuando este país se gobernaba con dos grandes bloques, hubo estabilidad política, y esos dos grandes bloques lo dio el sistema binominal. Se pudo haber corregido el sistema binominal, existen los sistemas binominales corregidos, pero entramos a este multipartidismo desenfrenado que ahora se está queriendo revocar con la nueva constitución, que fue lo que destruyó este país. ¿Cuándo fue sólido este país? Cuando nos sentábamos los dos bloques en el Senado, incluso te digo más, Daniel, el propio presidente Elwin y el propio presidente Lagos facilitaban las dependencias del Palacio Solo Castillo para que se reunieran los bloques políticos con sus ministros. Y ahí se conversaba de las reformas tributarias, de las reformas sociales, de los ajustes monetarios, de la política fiscal, de los equilibrios macroeconómicos. Se conversaba con gran altura. Era un agrado asistir a las comisiones. Una comisión de Relaciones Exteriores presidida por Gabriel Aldea, una comisión de Gobierno Interior presidida por Ricardo Núñez, socialista. Una comisión de Hacienda presidida por Jovino Novoa, otro gran senador, otro gran patriota, a quien le rindo un homenaje esta noche, pero con todo entusiasmo.
gran valor. Esos políticos le daban consistencia y certeza a la sociedad chilena. Llegaron este tropel de jóvenes que saltándose los torniquetes del metro se hicieron del poder, incendiaron medio Chile, despreciaron aquella obra, escupieron en su cara a todos esos líderes, para qué decir a Ricardo Lagos, cómo lo agraviaron. Un hombre a que también yo le rindo homenaje por la forma como gobernó este país, ¿eh? Con sus altos y bajos, con sus luces y sombras, pero con una condición de estadista. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una condición de estadista también, con sus altos y bajos, sus luces y sombras, pero le dieron solidez, consistencia. Si el más grande de todos los errores, ¿cuál fue? Que la señora Bachelet en su segunda administración abre la puerta para renegar de todo lo que había sido aquello, incluso en su gobierno. Y el grupo de los jóvenes ingresan ahí con el joven Arenas y el joven Peñilillo a Interior y Hacienda, y que en el fondo dicen hay que izquierdizar al máximo este país, porque eso es lo que viene. Y ahí se produce lo que viene después, viene la contrarreacción Frey, viene nuevamente digamos, la contrarreacción Piñera y terminamos lo que terminamos. Entonces, yo creo que en esta visión, y por eso felicito lo que ustedes hacen, la labor que ustedes tienen de difusión, hay que, y en la perspectiva de los años, uno está más viejo ya, mirado todo ese proceso fue tan interesante para Chile. Y yo espero que Chile recupere ese ambiente. Si se recupere ese ambiente, Chile está salvado. Si persistimos en esta retórica estéril, absurda, en la que estamos, desde el presidente de la República hacia abajo, en una sucesión de volteretas y volteretas inconducentes, este país se va a arruinar, se va a ir a pique. Si lo que hay que recuperar es la cordura, y hay gente cuerda en todos los sectores, en las izquierdas, en las derechas, en los centros, hay gente cuerda, porque este país es un país de gente cuerda. Si la locura que estamos viviendo, bueno, mira lo que está pasando en Argentina. La gente se hastió y le está entregando. Yo también creo que ahí Milei, más allá de todas las excentricidades que tiene, yo celebro que hoy día haya en una nación tan poderosa como la Argentina un tipo que está gritando libertad y que está llevando o intentando llevar en medio de una política corrupta por años, volver con el grito de la libertad a interesar un país que es una potencia y que por Dios, ¿cómo necesitamos? Tú eres un hombre que sabe de análisis internacional. ¿Cómo necesitamos nosotros una Argentina grande al lado? Exacto, La exacto. única como necesita una Argentina grande. Es una guerra ideológica, Pero política y subversiva panamericana que atraviesa todo el continente, incluso llega a Estados Unidos y Canadá, entre el socialismo del siglo XXI y las economías libres de mercado, que son el motor del desarrollo, ¿no? Y efectivamente ese periodo en que a ti te tocó vivir de la transición fue extraordinario. Y a mí me interesaría que para cerrar y terminar, porque nos quedan 4 minutos, nos contara ¿cuándo fuiste tú diputado y cuándo fuiste senador? Y tengo entendido que fuiste vicepresidente del Senado, o sea, yes. llegaste a todos los puestos más importantes de Chile, incluyendo ser alcalde de Santiago y ser secretario de la presidencia de la República con el general Covarrubias, tengo entendido, ¿no? En la época del gobierno militar. O sea, tuviste roles extraordinarios, presidente no sé, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, una de las escuelas más prestigiadas del país, ¿no? Y de ahí en Mira, no, adelante. Pero no, tuve, cuéntame de periodo diputado y senador. mira, bueno, tuve suerte de ocupar estas funciones que las entendí siempre dentro de mi formación de los tiempos de niño, de colegio y de universidad como servicio público. A mí nunca me sentí un político, no me apasionaba la política desde el cabildeo, no, me interesaba la función del servicio público. Tal vez por eso que el cargo que más me realizó o en el que más me realicé fue el de la municipalidad. Las otras funciones también, desde luego, atendieron las necesidades de la gente. Fui diputado por Santiago y fui diputado independiente. No estaba todavía yo ingresado al partido, a la UDI. ¿Ah? Y ahí fue una cosa muy emocionante porque Jaime Guzmán me pide ya, después de llevar un año en las funciones de diputado, que me incorpore a la bancada de la UDI, que ingrese al partido. Y fui a su casa un día sábado y me dijo, te pido que tú ingreses para que sean 12 los diputados de la UDI
y tener una tarea tan importante. Bueno, Jaime, le dije yo, creo que no siento que estoy traicionando a mi electorado, sino que todos sabían como yo pensaba. Me pareció que era presentarme como diputado por un partido cuando venía saliendo a ser alcalde, no era lo más adecuado en ese minuto, así que me reservé un espacio de tiempo que fue un año y medio, y ahí entonces el día lunes, 1 de abril, yo ingresaba a la UDI y quien me recibía precisamente era el senador por Santiago, dado que yo era senador diputado por Santiago. Y Jaime me recibe al partido con grandes honores, y yo muy honrado de este chiquillo que admiraba yo en el colegio, ahora senador, me hacía ingresar a la fila en razón de los cargos que teníamos y coordinarnos para desempeñar, yo colaborarle a él como senador, cuando a las 7:30 de la tarde me avisan que lo habían asesinado. Qué impresionante eso. Me lo La habías reunión contado y me continuó. llamó mucho la atención. El mismo día que tú entraste, en la tarde mataron a Jaime Guzmán. Un acto político de Jaime en su vida fue ingresarme a mí al partido de la Unión Democrática Independiente. Y de ahí nos fuimos, terminado el acto, nos fuimos al cementerio metropolitano a rendirle homenaje al otro mártir de la UDI, Simón Llévenes, que justamente ese día se cumplían 5 años de su asesinato. Así que nos fuimos ahí, honramos la memoria en el en el cementerio metropolitano, allá en la cisterna de Simón Llévenes. Nos fuimos cada uno para su casa para juntarnos a las 7:30 de la tarde. Jaime hacía clase y después de clases nos juntábamos con él. Creo que de los movimientos estratégicos más hábiles del Partido Comunista fue escoger a Jaime Guzmán. ¿Te das cuenta de lo que sería Jaime Guzmán vivo hoy día? ¿Cómo estaría este país? ¿Cómo sería de distinto este país? Con toda la capacidad que tenía Jaime, no solo su talento, sino que la capacidad de entendimiento y de todo, que siempre Convocatoria, lo... ¿no? Y de unificar. Claro, cómo Jaime se entendió con Valdés, con lo que te conté, cómo Jaime se entendía, cómo lo respetaban todo el mundo. Bueno, por eso lo escogieron. Y estuvo, entre comillas, muy bien escogido. Y si bien hoy día uno siente que están bastante lejanos algunos de sus seguidores de lo que era su diario y su impronta, es tan fuerte el martirio de Jaime, Y tu la periodo mayoría de como senador, Carlos, tu periodo como senador. la oportunidad de generar el primer doblaje por el sistema binominal, el primer doblaje para la centro derecha en el país. Y teníamos antecedentes de información que lo podíamos lograr. Y de hecho lo logramos. Lo logramos. Andrés, y lo digo con respeto y con cariño, no creía que eso era efectivo. Le dije a Andrés, si vamos a salir los dos, es que no es imposible, vamos a salir los dos. Y salimos los dos. Y entonces, bueno, después ya se produjo la elección senatorial. Los quehaceres, las leyes que trabajamos ahí, tuve en suerte yo que la primera ley que salió del Congreso fue la ley, le llamaron la ley Bombal, que hoy día ya se ha dibujado su nombre, pero que era la que permitía la venta de las ferias locales, las ferias, mataderos, mercados a sus locatarios. Todos ellos eran dependientes municipales. Y entonces dictamos esa ley, que la conversé con el presidente Elwin en su momento, que fue la primera ley que salió del Congreso, en que se le entregó la propiedad de lo que por años y por generaciones habían sido de dependencia municipal en todo el país, a los feriantes, a los comerciantes, para que ellos fueran propietarios. Se les hizo propietarios a todos, mercados, mataderos, ferias, en fin. Es muy bonito eso. Y después, bueno, tocaron otro, pero no en el momento de desarrollar otro tipo de leyes. Lo que sí te diría yo que ahí vino la elección senatorial y ahí sí que nos enfrentamos de nuevo con Andrés Alamán. Ahí eran los candidatos, eran Andrés Alamán, Alejandro Foxley, Jaime Esteves y yo, los cuatro por la región metropolitana Oriente. Y bueno, se dio que gané esa elección yo, saqué la primera mayoría y Alejandro Foxley, también senador, un gran yunta en el Senado, estábamos en sectores opuestos, pero logramos entendimientos y acuerdos muy importantes, y digo por la voluntad y la generosidad y la capacidad de Alejandro. Eh, Hombre muy talentoso en política, Andrés Alamán, tuvo un tiempo fuera, después él volvió al Senado, y Jaime Esteves también, un político muy distinguido del Partido Socialista, gran persona también. Después vino la elección de Concepción, terminé mi periodo en Santiago, de que hay poco tiempo, no puedo extenderme mucho. Bueno, fui vicepresidente del Senado, ahí con Andrés Saldívar como presidente,
Y después vino ya la elección de, de renovación del Congreso, del Senado, me tocaba ya después de 8 años, y decidí ir a Concepción. Nadie me mandó a Concepción, yo creí que era posible conseguir el doblaje en Concepción, estuvimos muy cerca de lograrlo, lamentablemente mi compañero de lista me hizo un poco la campaña en contra, que eran los riesgos que tenía el sistema binominal, pero en fin, no me quejo, y ahí entonces decidí yo, ya cuando perdí la elección en Concepción, retirarme a la política, porque entendí que le tocaba ya a nuevas generaciones, y siempre pensé no eternizarme en la vida política, darle paso a que vinieran otros, y bueno, se dio que el pueblo no me eligió, y en consecuencia me hice a un lado para que vinieran otros que lo hicieran. Porque ahí pasaste a la vida privada y tuviste puestos muy altos en grandes corporaciones hasta el día de hoy, tengo entendido. No sé si tú estás en retiro, si estás de presidente de algo, Bueno, yo porque soy hoy día soy tuviste presidente de varias los... presidencias, ¿no? Cupru, entre otras, ¿no? Claro, efectivamente entré a trabajar yo después con el grupo Penta, eh, un grupo extraordinario de gente muy visionaria, de grandes empresarios. Le rindo un homenaje a Carlos Eugenio Lavilla, a Carlos Alberto Delano, vapuleados y vilipendiados por haber sido hombres que efectivamente ayudaron y con mucho a un sector político a que pudiera representar las ideas de la libertad. Sabemos, y no es el caso extendernos sobre el tema, las penurias que pasaron, pero dos grandes hombres, amigos, y que hicieron mucho por Chile. Yo los califico dos grandes patriotas, que además sufrieron el destierro, sufrieron la ignominia, sufrieron la persecución más abyecta, de fiscales y jueces que miraban con toda condena a un lado y por lo mismo hacían la vista gorda cuando se trataba de otros. En fin, Otro sector, claro. etapa que ya, bueno, pero les rindo un homenaje, pero muy, muy sentido a ellos por su lealtad y por su patriotismo. Yo los califico de dos grandes patriotas. El destierro lo han vivido y nuestros antepasados también, ¿no es cierto? Vivieron destierros, vivieron momentos políticos muy duros, lo pasaron mal, los tienes en tu familia, los tengo en la mía, y bueno, y para qué decir amigos que han vivido semejante holocausto. Pero hoy día estoy más retirado, mantengo una vida en funciones de asesoría con algunas familias, y lo hago con mucho interés. Participo con el grupo La Familia Pérez Cruz, eh, Ah, mira, de interesante. ¿Ya? bondadoso, y generosamente me han invitado a contribuir con ellos. Una familia Parece, parece que quieren reconstruir el Club de la Unión, entre otras cosas, ¿ah? bueno, ahí están El gran reconstruyendo centro social, ¿ah? De la historia de exactamente, Chile. entre otras cosas, un Sí, esfuerzo notable que está haciendo Matías Pérez Cruz ahí. sí. Y bueno, ellos son propietarios de la compañía de gas, en que una empresa de más de 160 años de la vida chilena, con una tradición de mucha rectitud, de gran concepción valórica y patriótica en cada uno de sus integrantes. Da gusto trabajar con gente así, que está pensando siempre en Chile y en hacer crecer a Chile, y motivados por sacar adelante cada una de las iniciativas en que emprenden, ¿no? Así que, en fin, en eso estamos ahora. Pero más que nada, a esta altura, muy honrado de haber sido entrevistado por ti, a quien te tengo gran aprecio, gran admiración y gran respeto, no solo por tu trayectoria, sino que por tu perseverancia en el mundo de los valores, por tu patriotismo, y por la, por los conocimientos con que tú no solo ilustras, sino que educas. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que los halagos debieran ser a ti por toda esta trayectoria que nos has contado, y toda esta historia en ese periodo de Allende, Frei Allende, después el periodo del gobierno militar, después el periodo de la vuelta a la democracia, y tus roles como diputado y como senador, y toda esa gestión que se hizo en el periodo de la concertación, en que finalmente se llega con Piñera, con la derecha al poder, que fue un periodo de gran desarrollo. De gran desarrollo, yo te diría que nosotros, desde el punto de vista del ICAES, vemos que
El país se detiene el año 2008, ¿ah? Y a pesar de que el primer gobierno de la Michelle Bachelet ya no tuvo tan malas intenciones, tenía ciertos prejuicios que hicieron que su gobierno no realmente no creciera. Por eso es que sale Piñera, ¿no? Porque la gente quiere buscar una alternativa. Y el primer gobierno de Piñera tiene la mala suerte del terremoto. No fue, administrativamente no fue un mal gobierno, pero la gran crítica que se le hace a Sebastián Piñera es su persecución a los militares, una persecución desproporcionada, incluso poniendo centenares de abogados, incluso de izquierda, financiados por él, impulsados por él para perseguir en forma multiplicada a los militares y no aplicar la ley de amnistía que estaba plenamente vigente. Pero fuera de eso, ¿ah? Fuera de eso, la gestión administrativa del primer gobierno de Piñera no fue mala, se vio muy débil en el segundo periodo, se vio también con esta incapacidad de apoyar a las policías y a las Fuerzas Armadas y no se pudo poner orden y se entró en una crisis creciente, ¿no? Que afortunadamente por la vía electoral ahora estamos revirtiendo, porque la gente está muy agotada y ya no cree en gobiernos de izquierda como el de Boric, así que hay una gran posibilidad de que Chile se recupere por la vía electoral y cambio de tendencia, un poco siguiendo la línea de Milei y gente así. Así que te agradecemos desde el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social el haber tenido la oportunidad de entrevistarte y haber conocido tu trayectoria que nosotros hemos elegido para destacar y para hacer esta entrevista en esta oportunidad. Así que, Carlos, muchas gracias y si quieres decir alguna palabra final, estamos felices de Agradecerle a recibir. usted y decirle que mi trayectoria no es más que la de un modesto servidor público. Bueno, nosotros creemos que no es así, que tú eres un personaje histórico muy importante, un testigo de todo este periodo y un actor muy importante. Así que muchas gracias y un gran abrazo. Y con esto terminamos esta entrevista que va a estar en YouTube. Tú puedes ir a TV Info Chile y se ve. Tú metes en YouTube TV Info Chile y aparece esta entrevista. ¿Mm? Muy bien. Un Muchas gran gracias. abrazo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.